Muchachos, hemos tenido algunas dudas con respecto al último ejercicio. Vamos a tratar de resolverlas o de explicarlos. A ver si podemos, ¿sí? Nada más hay que ponernos bien listos, eso es todo. Bien, nos dicen que tenemos 10 cartas. Ok, son 10 cartas numeradas del 1 al 10, entonces hay 10 cartas. Que de esas 10 cartas se van a seleccionar 2. Entonces, nos dice el inciso A que si de cuántas maneras, cuál es la probabilidad de que la suma de estas 2 cartas que sacamos, de que la suma sea impar. Bien, para que la suma sea impar, muchachos, para que si sumamos 2 números y la suma sea impar, necesariamente tenemos que sumar un número par con un número impar. Esa es la condición para que la suma sea impar. Es decir, si ponemos, por ejemplo, el 2 más el 1, nos da el 3, que es impar. Si ponemos el 2 más el 3, nos da 5, que es impar. 2 más 5 nos da 7, que es impar, y así sucesivamente. Es la única manera, muchachos, en que nos va a dar una suma impar, porque si sumáramos nosotros dos números pares, por ejemplo 2 más 4, entonces aquí la suma sería par, y no es esto lo que nos están pidiendo, no es la condición. Si sumamos dos números impares, por ejemplo el 1 con otro impar, por ejemplo el 3, entonces la suma es 4, 1 más 3, 4, y nos va a dar suma par. Entonces, tampoco esto corresponde a lo que nos están pidiendo. Nos están pidiendo que la suma sea impar. ¿Ok? Entonces, va de nuevo. Para que la suma sea impar, necesariamente tenemos que sumar un número par con un número impar. Esa es la condición. Bien, estamos en el inciso A. Que la suma sea, ¿cuál es la probabilidad? Dice ahí de que la suma sea impar, ¿sí? Suma sea impar si se sacan las cartas juntas. Suma impar, impar la suma. Si se sacan las cartas juntas. Sabemos que la probabilidad la encontramos con H entre N, que N es el número total de formas en que se puede realizar el evento. Es decir, tenemos 10 cartas y vamos a sacar 2 de ellas, porque las 2 cartas se sacan juntas. Dice ahí, metemos la mano en una bolsa, en una caja en donde están las cartas, disculpen, y luego sacamos las 2. Entonces, 10 combinaciones de 2, y esto nos da que es igual a 45. 10 por 9, 90 entre 2, 45. Eso es N. Bien, pero vamos ahora a sacar H. Vamos a recordar, muchachos, cómo encontramos la H. La H, ustedes recuerden siempre que se refiere la H a la pregunta, lo que nos están pidiendo, que la suma sea impar. ¿Ok? Bien, entonces, para que la suma sea impar, lo voy a hacer aquí abajito. Para que la suma sea impar es H. H corresponde a que la suma sea impar. Ok, ¿cuántas posibilidades tenemos de que la suma sea impar? Dijimos que para que la suma sea impar, debemos de sacar un número par. En las 10 cartas, muchachos, lógicamente que hay 5 números pares, como por ejemplo el 2, 4, 6 y 8, y 10 incluso, y 5 números impares, como el 1, 3, 5, 7 y 9, impares. Entonces, va de nuevo, muchachos. Creo que esto no se vio por ahí. En las 10 cartas vamos a sacar 2. Las 10 cartas, como están numeradas del 1 al 10, hay 5 números pares, que son el 2, 4, 6, 8 y 10. Y hay 5 números impares, que es 1, 3, 5, 7 y 9. Bien, entonces regresamos. Si H es el número de formas que hay para que la suma sea impar, y para que la suma sea impar tenemos que sumar
un número par, ¿de dónde vamos a encontrar el número par? Bueno, pues de los 5 pares que hay, dijimos que es par más impar. Así es, para que la suma sea impar debe ser un número par más un impar. ¿De dónde vamos a sacar un número par? De las 5 cartas pares, números pares que hay, vamos a sacar uno. Y las impares, de los otros 5 impares que hay, vamos a sacar el otro. Esto nos va a quedar 5 por 5, entonces vamos a obtener que H es 25. Entonces ya nada más podemos, fácilmente muchachos, podemos entonces sustituir en nuestra fórmula de probabilidad, y la probabilidad de que la suma sea impar, es H, que es 25, entre N, que son 45. Y entonces si dividimos esto y multiplicamos por 100 para tenerlo en porcentaje, nos quedará 55.55%. Ese es el inciso A. Vamos en otro video, para que no nos quede tan grande, tan largo el video, vamos a hacer el inciso B.